Hola queridos adultos mayores, aquí estamos nuevamente con ustedes. Espero que estén bien, de salud y sobre todo de ánimo, que a veces es lo que más nos afecta, ¿no? El deprimirnos por lo que no podemos hacer y dejar de lado lo que sí podemos hacer. Entonces ahí los exhorto más bien a que cada uno donde el Señor nos ha puesto. Recuerden ustedes lo que decíamos la semana pasada, cada uno de nosotros tenemos un lugar para trabajar. Hoy vamos a hablar sobre el sentido y el valor de la vejez, tomado de este mismo documento, el papel del adulto mayor dentro de la misión de la Iglesia. Entonces, ¿cuál es el sentido y el valor de la vejez? ¿Por qué les hablo de esto? Porque a lo mejor ustedes me dirán, bueno, pues eso dígaselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si tú no lo sabes, si tú no te das cuenta de lo que eres, de lo que vales, va a ser muy difícil que lo exijas. Y recuerda que la vez pasada me la pasé diciéndote constantemente que habría que alzar la voz para que nosotros tengamos el lugar que debemos de tener y que les voy a decir que merecemos por todo lo que ya hemos vivido, por todo lo que ya hemos hecho. Vamos a ver entonces este sentido y valor de la vejez. La expectativa de una longevidad que se puede transcurrir en mejores condiciones de salud respecto al pasado, la perspectiva de poder cultivar intereses que suponen un grado más elevado de instrucción, el hecho de que la vejez no es siempre sinónimo de dependencia y que por tanto no menoscaban la calidad de la vida, no parecen ser condiciones suficientes para que se acepte un periodo de la existencia en el cual muchos de nuestros contemporáneos ven exclusivamente una inevitable y abrumadora fatalidad. Es decir, todas estas condiciones que ya tenemos como adultos mayores y que mejoran, quieran o no, nuestra vida, pareciera que no nos quitan ese sentido y ese estado de ánimo abrumador que nos hace pensar que ya estamos vivos, que ya estamos a punto de morir, que ya no servimos para nada. Déjame decirte que todavía sirves y que ahí es donde tenemos que poner la importancia. Es muy difundido hoy en efecto la imagen de la tercera edad como una fase descendiente en la que se da por descontada la insuficiencia humana y social, es decir, ya no servimos. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que es un estereotipo que no corresponde a una condición que en realidad está mucho más diversificada. Pues los ancianos no los podemos meter en un costal y decir todos son así. No somos homogéneos, sino que se vive de modos muy diferentes. Y claro, no me meto en el estatus social, porque es diferente la forma de vivir. Aunque claro, la forma de tomar la vejez es ahí donde tenemos el problema, porque muchos de nosotros tomamos la vejez como ese momento de decrepitud, y sea de cualquier condición social que seas, aun cuando te pongan el mejor psicólogo, etcétera, cuando no asumes tu realidad y que veas que tienes otras actividades, es entonces que viene la depresión por no poder hacer las cosas que antes hacías. Pues los ancianos no son un grupo humano homogéneo y lo viven de modos muy diferentes. Existe una categoría de personas capaces de captar el significado de la vejez en el transcurso de la existencia humana, y cuando alcanzas a ver el sentido de la vejez, entonces te das cuenta de que puedes vivirlo de una manera serena, de una manera con dignidad. Pero otros lo ven como ese periodo donde ya no se sirve de nada, ¿no? Es un trauma la vejez y se vive así como un trauma, de tal manera que asumen actitudes que no son tan buenas, desde la resignación pasiva hasta la rebelión y el rechazo desesperado. Personas que al encerrarse en sí misma y colocarse al margen de la vida dan principio al proceso de la propia degradación física y mental. Cuando tengo mi grupo de adultos mayores aquí en la parroquia, los pongo de repente a hacer ejercicio.
y siempre la motivación a que no se queden sentados, que no se queden pasivos, y siempre con la idea de que tendrían que ponerse a estudiar algo para que lo transmitan, porque ustedes ya lo saben, seguramente los miembros que no se utilizan van poco a poco atrofiándose. Lo mismo pasa con la memoria. Si no ejercitamos la memoria, si no ejercitamos las capacidades intelectuales, tarde o temprano ya no servirá. Este es el grave problema de esa categoría de adultos mayores que prefiere resignarse y someterse a la vejez, al grado de que es la vejez quien lo va acabando, hasta llevarlo a la muerte. Nosotros, adultos mayores, sobre todo aquellos que están en algún grupo de nuestras parroquias o que han escuchado estas reflexiones, por favor, no me salgan con que están echados en la cama porque no quieren levantarse, porque ya no sirven para nada, porque entonces de nada ha servido todo este montón de reflexiones con ustedes. Estas son para ponerse en práctica, por lo tanto, levántate, ponte a hacer algo, a ver qué haces, pero no te puedes quedar con los brazos cruzados esperando que el cuerpo ya no sirva y que el corazón deje de latir. Mientras lata el corazón, hay cosas, muchas cosas que hacer. Es posible pues afirmar que las facetas de la tercera y de la cuarta edad son tanto cuanto los ancianos, y cada persona prepara la propia manera de vivir la vejez durante toda la vida. Los mismos psicólogos nos han dicho que una de las cosas que hemos descuidado es prepararnos para la vejez, y prepararnos porque pues ahí vamos detrás, aun cuando todavía no lleguemos o nos sintamos que no llegamos a esa etapa, ahí vamos. Entonces necesitamos prepararnos, y creo que ni la sociedad ni nosotros mismos nos hemos preparado para este encuentro con la vejez. En este sentido, la vejez crece con nosotros, y la calidad de nuestra vejez dependerá sobre todo de nuestra capacidad de apreciar su sentido y su valor. Esto es lo que hemos tratado de hacer durante estas reflexiones. Alcanzar a descubrir, o que descubras, lo importante que es envejecer y ser conscientes de esta vejez. Es necesario, por tanto, situar la vejez en el marco de un designio preciso de Dios, que es amor, viviéndola como una etapa del camino por el cual Cristo nos lleva a la casa del Padre. Solo a la luz de la fe, firmes en la esperanza que no engaña, seremos capaces de vivirla como un don y como una tarea de manera verdaderamente cristiana. Este es el secreto de la juventud espiritual que se puede cultivar a pesar de los años. Hay algunas experiencias que uno puede descubrir. Algunos adultos mayores que me han confiado eso. Si yo no estuviera con Dios, quizá ya ni pudiera caminar. Si yo no estuviera con Dios, quizá ya no me acordaría ni de mi nombre, etc. Muchas cosas que cuando están dentro de la iglesia les hace descubrir que todavía funciona. Yo creo que los ministros de la Eucaristía que yo tengo aquí, la mitad son de la tercera edad y la mitad son más jóvenes, sin embargo ya rozando a esa edad, pero que se han mantenido activos, y que para ellos eso es lo que le da sentido a su vida, el servir a los demás. Ratificar la actual imagen negativa de la vejez es pues una tarea cultural y educativa que debe comprometer a todas las generaciones para no ratificar, sino rectificar el rumbo de nuestra vejez. Pero existe también la responsabilidad en ustedes, adultos mayores. Si ustedes no rectifican esta forma de asumir la vejez, pues miren, seguirán siendo los viejos decrépitos que se molestan de todo, que están enojados con la vida, y que cuando llega alguien a visitarlos, lo único que hacen es quejarse de todo. Entonces, o rectifican ustedes la forma de percibir la adultez, la ancianidad, o miren, vayan así, pidiendo las medidas o dando las medidas para su cajoncito, porque esto nos va a llevar más pronto al encuentro con la muerte.
No sé si con Dios, porque yo creo que aquí habría que fijarnos en ese texto del Evangelio donde decía que dichoso que si te encuentra haciendo lo que te corresponde. Y lo que nos corresponde a nosotros es vivir intensamente aún estos últimos días, estos últimos años que el Señor nos dé intensamente y vivirlo bien. Así tendría que ser nuestra vida. Por lo tanto, existe la responsabilidad de los ancianos de hoy de ayudarles a captar el sentido de la edad y apreciar sus propios recursos y así superar la tentación del rechazo, del autoaislamiento, porque a veces no es otra cosa sino, de repente he escuchado a los hijos, voy a mandarle a mi papá o a mi mamá a su grupo. ¿Por qué? Porque ya no quiere salir, ya no quiere hacer esto, ya ni quiere comer. Es un autoaislamiento y ¿sabes qué? Es un suicidio, porque al fin y al cabo tú mismo estás propiciando tu muerte. A veces pasamos de la resignación a un sentimiento de inutilidad y de desesperación. Por otra parte, existe también la responsabilidad con las generaciones futuras, que consiste en preparar un contexto humano y social y espiritual en que toda persona pueda vivir con dignidad y plenitud esa etapa de la vida. El problema es que si tú no buscas eso y tú no luchas por eso, pues los demás no lo van a tomar en cuenta. Date cuenta de una persona que está en depresión, que nadie se da cuenta de que está triste o de que no tiene ganas de vivir, pues se va aislando poco a poco. Pero si él mismo pide la ayuda, entonces ahí va la ayuda. Lo mismo pasa con un drogadicto, con un alcohólico que busca la ayuda, es entonces que puede salir de eso. Lo mismo pasa con el adulto mayor. Si el adulto mayor pide la ayuda, entonces se le va a dar. San Juan Pablo II afirmaba: la vida es un don de Dios a los hombres creados por amor a su imagen y semejanza. Esta comprensión de la dignidad sagrada de la persona humana lleva a valorizar todas las etapas de la vida. Es una cuestión de coherencia y de justicia. Es imposible, en efecto, valorizar verdaderamente la vida de un anciano si no se da valor verdaderamente a la vida de un niño. Desde el momento de su concepción, nadie sabe hasta dónde se podría llegar si no se respetara la vida como un bien inalienable y sagrado. La construcción de la auspicada sociedad de todas las generaciones permanecerá en pie solo si se funda en el respeto de la vida en todas sus fases. La presencia de ancianos en el mundo contemporáneo es un don, una riqueza humana. No es como algunos han dicho, no es lastimero que tengamos que sostener a tantos adultos mayores. No, es una riqueza que nosotros tenemos. Un signo de los tiempos que, si se comprende en toda su plenitud y se sabe acoger, puede ayudar al hombre actual a recuperar el sentido de la vida, que van mucho más allá de los significados contingentes que le atribuyen el mercado, el Estado y la mentalidad reinante. ¿Qué es lo que le atribuyen? Pues que son importantes los seres humanos en cuanto produzcan. En cuanto dejen de producir, entonces ya no son importantes. Lo mismo pasa con los no nacidos, ¿no? Si vienes a mermar mi capital, entonces te desecho. Así ha estado la mentalidad. Tengan cuidado, porque el día de mañana, si no se valora o no nos damos a valorar nuestra vejez y nuestra experiencia, también el día de mañana no serviremos para nada y entonces nos pueden desechar. ¿Qué es lo que podemos ver dentro de nuestra vejez como riqueza? Y tendríamos que ver primero la gratuidad. El anciano que vive en el tiempo de la disponibilidad puede hacer caer en la cuenta a una sociedad demasiado ocupada la necesidad de romper con una indiferencia que disminuye, desalienta y detiene los impulsos altruistas, y descubrirles la posibilidad de la gratuidad, de darse cuenta de que muchos han hecho por ellos y que ahora les ha tocado disfrutar, que ellos harán por los que vienen detrás de ellos. Otra de las cosas que tenemos que
que definir como carismas propias de la vejez es la memoria. Las generaciones nuevas van perdiendo el sentido de la historia y con la propia identidad. De por sí, les confieso que muchas veces he mirado en mi ámbito, es decir, en el clero, dicen una cosa y a los 5 años ya se nos olvidó que esa cosa ya la habíamos vivido y ya habíamos intentado, la habíamos puesto en práctica y lo consideran como algo nuevo, como que hemos perdido esa noción de la historia. Vamos viviendo como va pasando el mundo y a veces nosotros también nos hemos enfrascado en esa carrera que nos lleva esta vida y que nos hace a veces no valorar lo que día con día vivimos. Una sociedad que minimiza el sentido de la historia elude la tarea de la formación de los jóvenes. Una sociedad que ignora el pasado corre el riesgo de repetir más fácilmente los errores de ese pasado. La caída del sentido histórico puede imputarse también a un sistema de vida que ha alejado y aislado a los ancianos, poniendo obstáculos al diálogo entre las generaciones. Esta es una de las cosas que tenemos nosotros como riqueza y que nuestra vejez tiene que poner en práctica este carisma, la memoria. No se diga, otro carisma es la experiencia, porque nosotros hemos vivido esta transformación de este mundo. Sabemos cómo se fue dando y sobre todo porque muchos de ustedes han vivido este lapso de tiempo en esa carrera vertiginosa entre la técnica y la cultura, una cultura revolucionaria, pero no para el bien del hombre, sino para el mal del hombre. Y hemos visto cómo se ha resquebrajado valores que nosotros soportábamos y que soportaba nuestra familia y que soportaba nuestra vida, ahora no existen. ¿Por qué? Porque esta cultura nos ha tragado. Sin embargo, ahí es donde nosotros podemos transmitir la experiencia. Les hablaba a los matrimonios el otro día y les decía que cómo hemos perdido el romanticismo y que ya los jóvenes han perdido esa parte romántica que nosotros todavía vivimos de una manera especial y que todavía la recordamos como un valor, pero que a veces nos da pena expresarla. Los que son pareja, ¿cuántos de ustedes ya ni un beso se dan, al menos en frente de los nietos? Enséñenles el valor de ese romanticismo, de tocarse la mano descuidadamente o de tomarse de la mano para caminar, de darse un beso de vez en cuando. Oigan, hace falta que nosotros manifestemos esta experiencia. Y luego, en este individualismo que hemos caído, los ancianos tendríamos que descubrirles a los demás la interdependencia que tenemos. El Estado ha querido robarles a los matrimonios, porque ya ni nosotros entramos en eso, robarles a nuestros matrimonios la educación de sus hijos. Y entonces pareciera que poco a poco van desmembrando a la familia al grado de que el mismo Estado nos ha puesto una carátula falsa de que no necesitan unos de otros. Y nosotros sabemos lo importante que puede ser una familia. La solidez que le puede dar a un joven, como la solidez que le puede dar a una persona mayor, como también la seguridad que puede darle un niño. Ahí es donde nosotros tenemos que hablar de esta interdependencia. Es hermoso cuando veo a los abuelos que los niños, los infantes, se cogen de la mano, seguros que los van a sostener. De repente yo no sé quién sostiene a quién. Sin embargo, ahí se da uno cuenta de que todavía existe esa posibilidad de crear la interdependencia y de hacerles sentir que el abuelo fue un apoyo para ellos. Y el día de mañana ellos pueden ser un apoyo para los demás. Nosotros somos los que podemos luchar por este restablecimiento de las relaciones interpersonales y sociales entre los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de la tercera o cuarta edad. Pero necesitamos trabajar y necesitamos ser nosotros quienes vuelvan
a decirles, miren, en esto consistía o consiste el valor de la familia, el valor de depender unos de otros. Por ahí escuchaban, tómenlo así, como que escuchaban, en una conferencia donde explicaban este proyecto global, donde uno de los objetivos era la destrucción de la familia. ¿Por qué? Porque la familia da solidez a cualquier ser humano, sea adulto, sea menor, sea adolescente. Esa es la familia donde encuentran su familia. Y uno de los objetivos de este proyecto mundial era deshacer la familia, porque entonces deshaciendo la familia nos quedamos a merced de cualquiera que nos supere en inteligencia, voy a decirlo, aunque no es en inteligencia, sino en astucia para poder manipular a la gente. La familia todavía sigue siendo un cerco donde podemos sostener toda esta corriente de ideología de género, etcétera. Todavía la familia puede ser un sostén para no tomarlo como una moda, una corriente más, sino darnos cuenta de la destrucción que puede traer en medio de una familia todo esto. Así es que ahí tienen todavía ustedes mucho que trabajar. Y no se diga esta visión más completa de la vida. Les he dicho algunas veces, lo he compartido, sea en la homilía o sea con ustedes, de que adultos mayores es como ponerse en el cerro, allá donde pueden alcanzar a ver hacia el norte y el sur, lo cual el que está abajo no alcanza a descubrirlo. Y ustedes, con esta experiencia de vida, saben perfectamente lo que viene hacia adelante y lo que dejaron atrás. Alcanzan a descubrir también con temor la destrucción de la propia vida, pero tienen esa capacidad de tener una visión completa de la vida. No raramente nos esclaviza la neurosis, ¿no? Pero por esta incapacidad que pensamos que tenemos para cambiar el rumbo de nuestras generaciones. Sin embargo, nosotros todavía podemos hacer algo cuando les digo tenemos esta visión de la historia, una visión completa. El anciano capta muy bien la superioridad del ser respecto al hacer y al tener, lo cual nos está ganando ahora. Ahora ya no es tanto el ser, sino el hacer y el tener. Una gente es valiosa en el hacer y el tener, lo que no se da cuenta que el hacer y el tener tiene fecha de caducidad. El ser no. El ser es desde que inicias hasta que terminas. Las sociedades humanas serán mejores si sabrán aprovechar los carismas que nosotros tenemos como ancianos. Pero pues, si no levantamos la voz, mira, seguiremos siendo los de la izquierda o los de al lado. No, tenemos que ser los del centro, porque todavía podemos aportar. Así es que a poner en práctica los carismas que el mismo Señor nos ha dado. Hoy sí hacemos oración para despedirnos. Así es que ahí en sus casitas inclinen su cabeza y vamos a ponernos en la presencia de Dios. Y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado estos años, estas canas, estas arrugas, pero también esta experiencia, porque nos ha dado la capacidad y el tiempo de vivir estos momentos que todavía tenemos y que podemos proyectar a los demás, como es la paciencia, el romanticismo, el descubrir que somos y hemos sido valiosos para este mundo, que en algún momento abrimos la puerta para lo que están viviendo ahora nuestros jóvenes. Sin embargo, no lo hicimos con la intención de perjudicarlos, sino más bien de ayudarlos a que vivieran de una forma distinta en la ciencia, en la técnica, etc. Pero que al fin y al cabo somos y seguiremos siendo protagonistas de esta historia. Ahora nos toca a nosotros y le pedimos a Dios que nos enseñe a explicarles el sentido de la comodidad del tiempo libre. Ahora nos toca a nosotros explicarles el sentido de los avances tecnológicos que son para el bienestar del hombre y no para intereses egoístas como se han manejado ahora. Ahora nos toca a nosotros que descubran ellos
lo importante que puede ser un niño en el vientre de la madre, lo importante que puede ser un bien. Es tiempo de ponernos a trabajar también en ese ámbito. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes.